Millonario quedó paralizado al ver a una chica en bicicleta usando el dije de su hija desaparecida. Antes de comenzar esta emocionante historia, me gustaría invitarte a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras narrativas cautivadoras. Ahora, acomódate y sumérgete en esta historia que tocará tu corazón. El sol se ponía sobre las colinas de Valencia, pintando el cielo con tonos de naranja y dorado, cuando Alejandro Montero se congeló en medio de la plaza central. Todo su cuerpo se paralizó, como si hubiera sido alcanzado por un rayo invisible. El tiempo pareció desacelerarse mientras sus ojos, ahora muy abiertos por la incredulidad, se fijaban en la joven que pedaleaba despreocupadamente por la acera opuesta. No era la chica en sí lo que provocó esa reacción visceral en el empresario de 58 años, sino lo que llevaba en el cuello, un delicado colgante en forma de media luna con una pequeña estrella incrustada, un colgante único, hecho a medida hace 15 años para su hija Elena, desaparecida cuando tenía solo 6 años de edad. «Imposible», murmuró Alejandro, su voz casi inaudible en el bullicio de la plaza. Sus piernas, antes firmes como las de un hombre que dirigía uno de los mayores conglomerados inmobiliarios de España, ahora temblaban como ramas frágiles al viento. La joven, con su cabello castaño recogido en una trenza descuidada, no notó al hombre elegante que la observaba. Siguió pedaleando, alejándose cada vez más, llevándose consigo ese fragmento del pasado que Alejandro creía perdido para siempre. «Señor Montero, ¿está bien?» La voz de Miguel, su chofer y guardaespaldas personal, desde hacía más de una década, sonó distante, como si viniera de otro mundo. Alejandro no respondió. Sus ojos permanecían fijos en el punto donde la chica había desaparecido al doblar la esquina. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho. Ese no podía ser una coincidencia. Era una pieza única, diseñada por el mejor joyero de Madrid, con la constelación exacta que brillaba en el cielo la noche en que nació Elena. «Sigue a esa bicicleta», ordenó finalmente, su voz recuperando la firmeza característica que hacía temblar a ejecutivos y políticos en las reuniones. «Ahora». Miguel, acostumbrado a obedecer sin preguntar, abrió rápidamente la puerta del Mercedes negro estacionado cerca de la plaza. Alejandro entró en el vehículo con una agilidad que contradecía su edad y posición. Sus dedos, normalmente firmes al firmar contratos millonarios, ahora tamborileaban nerviosamente sobre el cuero fino del asiento. El Mercedes se deslizó silenciosamente por las calles empedradas del centro histórico de Valencia, siguiendo la dirección que había tomado la chica. Alejandro sentía cada segundo como una eternidad. 15 años de búsquedas infructuosas, detectives privados, recompensas nunca reclamadas, noches sin dormir. Y ahora, sin previo aviso, ese símbolo del pasado aparecía en el cuello de una desconocida. «¡Allí!», exclamó, señalando a una figura en una bicicleta roja desgastada que pedaleaba tranquilamente por la avenida arbolada. «Es ella». Miguel redujo la velocidad, manteniendo una distancia discreta. La joven, que aparentaba no tener más de 20 años, giró por una calle estrecha que conducía a un barrio más modesto de la ciudad. Alejandro observaba cada movimiento, cada gesto, buscando desesperadamente señales, cualquier cosa que pudiera confirmar lo imposible. Cuando la chica se detuvo frente a una pequeña cafetería de la esquina y ató su bicicleta a un poste, Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. El colgante brillaba bajo la luz del atardecer como una pequeña estrella caída del cielo. «Pare aquí», ordenó con voz temblorosa. «Espere en el coche». Miguel lanzó una mirada preocupada por el espejo retrovisor. «Señor, ¿está seguro? ¿Puedo acompañarlo si...?» «Espere en el coche», repitió Alejandro, esta vez con la firmeza que había construido su imperio.
Al salir del vehículo, sintió que sus piernas flaqueaban de nuevo. 15 años de dolor y esperanza comprimidos en un solo momento. 15 años de preguntas sin respuesta. Se arregló el traje impecable por costumbre y caminó hacia la cafetería, cada paso más pesado que el anterior. La campana de la puerta tintineó suavemente cuando entró. El aroma de café recién hecho y pan dulce llenaba el ambiente acogedor. La chica estaba en el mostrador, conversando animadamente con una señora de cabello gris. Se reía de algo, una risa cristalina que resonaba en los rincones del establecimiento. Y fue entonces cuando ella se giró, sintiendo el peso de la mirada de Alejandro sobre sí. Sus ojos se encontraron, ojos castaños, grandes y expresivos. No eran los ojos de Elena, que eran azules como los de su madre, pero el colgante era inconfundible. El mundo alrededor de Alejandro Montero desapareció por completo en ese instante. Solo estaban él, la chica y esa pequeña joya que cargaba el peso de un pasado destrozado. La chica inclinó levemente la cabeza, intrigada por la mirada intensa del hombre elegante que acababa de entrar en la cafetería. Había algo en su expresión, una mezcla de sorpresa y esperanza, que la hizo sentirse extrañamente expuesta. ¿Puedo ayudarle en algo, señor?, preguntó ella, su voz suave con el acento melodioso de Valencia. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos, incapaz de articular las palabras que se acumulaban en su garganta. De cerca podía ver claramente que no era Elena, no podía serlo. Esta joven tenía rasgos diferentes, la estructura facial más angulosa, el tono de piel más oscuro, pero ese colgante no dejaba lugar a dudas. «Perdóneme», logró decir finalmente, recuperando parte de su compostura. «Ese colgante que lleva...» Instintivamente, la joven llevó su mano al pequeño objeto plateado que colgaba de su cuello. Sus dedos acariciaron la superficie familiar con un gesto que sugería hábito y afecto. «Este es una pieza de familia», respondió con una sonrisa tímida. «Al menos eso es lo que mi tía Carmen siempre me ha dicho». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Carmen, un nombre, una pista, después de 15 años de silencio. «Mi nombre es Alejandro Montero», se presentó, extendiendo su mano con una formalidad que contrastaba con la turbulencia de sus emociones. «¿Y usted es...?» «Lucía. Lucía Vega», respondió ella, estrechando su mano con una firmeza sorprendente para alguien con su estructura delicada. «¿Conoce a mi tía Carmen?». La señora de cabello gris detrás del mostrador observaba la interacción con creciente interés, sus ojos astutos moviéndose de Lucía al hombre bien vestido. «No, no la conozco». Alejandro vaciló, buscando las palabras correctas. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decirle a esta joven que el colgante que llevaba como herencia familiar era, en realidad, el último recuerdo de su hija desaparecida? «Pero conozco ese colgante, lo conozco muy bien». Lucía frunció el ceño confundida. Sus dedos volvieron a tocar el objeto como para protegerlo. Como dice, es solo un colgante antiguo, nada especial. Al contrario. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra. Es una pieza única. Fue diseñado por un joyero en Madrid hace 15 años. La constelación grabada en él es exactamente como estaba el cielo la noche del 12 de marzo. Hace 21 años. Los ojos de Lucía se abrieron ligeramente y dio un paso involuntario hacia atrás. «¿Cómo sabe eso?». «Porque fui yo quien lo mandó a hacer», respondió Alejandro, su voz casi un susurro. «Para mi hija, Elena, el día de su 6º cumpleaños, 3 semanas antes de que desapareciera». Un silencio pesado cayó sobre la pequeña cafetería. La señora de cabello gris, que Alejandro supuso que era la dueña, se acercó discretamente, su mirada ahora cargada de preocupación. «Lucía, ¿está todo bien?», preguntó colocándose protectoramente al lado de la joven. «Sí, doña Matilde», respondió Lucía, aunque su voz traicionaba incertidumbre.
Sus ojos no dejaban los de Alejandro, como si buscara en ellos la confirmación de una verdad imposible. Sé que esto debe sonar extraño, continuó Alejandro, consciente de lo surrealista que parecía la situación, pero ese colgante, no existe otro igual, fue hecho especialmente para Elena. Lucía negó con la cabeza, visiblemente perturbada. Eso no tiene sentido. Tengo este colgante desde que tengo memoria. Mi tía Carmen dijo que era de mi madre, que falleció cuando yo era muy pequeña. Alejandro sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Cada palabra de Lucía era una pieza de un rompecabezas que había estado tratando de armar durante 15 años. Lucía, dijo, tratando de mantener su voz tranquila a pesar de la tormenta emocional que lo consumía. ¿Sería posible que hablara con su tía Carmen? Es extremadamente importante. La joven vaciló, mirando a doña Matilde como si buscara consejo. La anciana se encogió de hombros, pero sus ojos permanecieron vigilantes. «Mi tía está en casa ahora», dijo Lucía finalmente. «Vive a unas cuadras de aquí. Pero no entiendo qué tiene que ver esto con mi colgante». «Puede tenerlo todo», respondió Alejandro, sintiendo una esperanza que no se atrevía a nombrar crecer en su pecho. «O puede ser solo una coincidencia extraordinaria. De cualquier manera, necesito averiguarlo». Lucía se mordió el labio inferior, pensativa. Había algo en la sinceridad de la mirada de aquel hombre, en la emoción contenida en su voz, que le impedía simplemente descartarlo como un extraño excéntrico. «Termino mi turno en 20 minutos», dijo por fin. «Si quiere esperar, puedo llevarlo hasta allí». Alejandro asintió, agradecido por la oportunidad. «Gracias, Lucía. Esperaré el tiempo que sea necesario». Mientras la joven volvía al trabajo, Alejandro se sentó en una mesa cerca de la ventana. Desde allí podía ver a Miguel en el Mercedes, atento y paciente. Sacó su teléfono móvil de su bolsillo, dudó por un momento y luego marcó un número que conocía de memoria. «Ramírez», dijo cuando contestaron la llamada. «Necesito que verifique algo para mí. Una mujer llamada Carmen, apellido posiblemente Vega, residente en Valencia. Tiene una sobrina llamada Lucía Vega, probablemente de unos 20 años». Mientras proporcionaba más detalles al detective privado que había mantenido contratado durante años, Alejandro no podía apartar los ojos de Lucía, que ahora servía café a una pareja de ancianos. El colgante se balanceaba suavemente en su cuello, captando la luz del atardecer que entraba por las ventanas de la cafetería. 15 años de búsquedas infructuosas, y ahora el destino lo ponía cara a cara con la única pista concreta sobre la desaparición de Elena. Alejandro Montero, el hombre que había construido un imperio basado en cálculos fríos y decisiones racionales, ahora se aferraba a algo que nunca había considerado en sus negocios: la esperanza. Los 20 minutos le parecieron una eternidad a Alejandro. Observó cada movimiento de Lucía mientras trabajaba, la forma en que sonreía a los clientes, la manera en que inclinaba levemente la cabeza cuando escuchaba un pedido, los gestos delicados de sus manos al servir las tazas de café. Buscaba en ella cualquier rasgo, cualquier similitud con Elena, pero encontraba solo el colgante como conexión tangible. Su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de Ramírez. Información preliminar: Carmen Vega, 62 años, profesora jubilada. Reside en Valencia desde hace 14 años. Antes de eso vivía en Sevilla. Sin antecedentes penales. Sigo investigando. 14 años. Un año después de la desaparición de Elena. Podría ser coincidencia, pero Alejandro ya no creía en las coincidencias, no después de ver ese colgante. «Estoy lista». La voz de Lucía lo trajo de vuelta al presente. Se había cambiado el delantal de la cafetería por una chaqueta ligera y llevaba una pequeña mochila en los hombros. «Mi tía vive a unos 10 minutos de aquí, caminando». Alejandro se levantó, ajustando instintivamente el nudo de su corbata. «Podemos ir en mi coche, si prefiere. Mi chofer está esperando». Lucía miró por la ventana notando el Mercedes reluciente estacionado al otro lado de la calle.
Sus ojos se abrieron ligeramente. «Debe ser alguien importante», comentó, con una mezcla de curiosidad y cautela. «Soy solo alguien buscando respuestas», respondió él, con una humildad que se sorprendió a sí mismo. Después de una breve vacilación, Lucía asintió. «Está bien, podemos ir en coche, pero...» Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de él con una firmeza sorprendente. «Quiero que sepa que mi tía Carmen es todo lo que tengo. Si esto es algún tipo de... no sé... algo que pueda perjudicarla, no tengo intención de perjudicar a nadie», garantizó Alejandro, comprendiendo la preocupación de la joven. «Solo quiero entender cómo llegó ese colgante hasta usted». El trayecto fue breve y silencioso. Miguel, siempre profesional, se limitó a un saludo respetuoso cuando Alejandro presentó a Lucía como una conocida. Las calles estrechas del barrio residencial eran típicas de la Valencia antigua. Edificios de 3 o 4 pisos, balcones con flores, una atmósfera de comunidad que contrastaba con el mundo aislado y lujoso en el que vivía Alejandro. «Es aquí», indicó Lucía, señalando un edificio modesto pero bien conservado, pintado en un tono suave de amarillo. «Tercer piso». Mientras subían las escaleras, el edificio no tenía ascensor. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. Estaba a punto de encontrar a alguien que podría tener respuestas sobre la desaparición de Elena. O tal vez solo estaba siguiendo otra pista falsa, como tantas otras a lo largo de los años. Lucía se detuvo frente a una puerta de madera oscura y tocó el timbre. Segundos después, oyeron pasos acercándose desde el otro lado. La puerta se abrió, revelando a una mujer de estatura media, cabello gris corto y ojos perspicaces detrás de gafas de montura fina. Vestía una falda larga estampada y una blusa sencilla, y su rostro se iluminó al ver a Lucía. «Mi niña, qué sorpresa tan agradable. Pensé que estarías trabajando hasta más tarde hoy, tía Carmen». Lucía sonrió, abrazando a la mujer brevemente. «Terminé antes, y traje a alguien que quería conocerla». Fue entonces cuando Carmen notó a Alejandro parado a unos pasos detrás de Lucía. Su sonrisa vaciló por un instante, tan breve que podría haber sido imaginación, antes de recomponerse. «Hola», dijo ella, extendiendo su mano educadamente. «Carmen Vega, ¿en qué puedo ayudarle?» «Alejandro Montero», respondió él, estrechando la mano ofrecida. Notó que estaba fría, a pesar del calor del día. «Disculpe que aparezca así, sin previo aviso, pero es un asunto de cierta urgencia». Carmen asintió, su mirada ahora cautelosa. «Entren, por favor». El apartamento era pequeño, pero acogedor. Los libros ocupaban prácticamente todas las superficies disponibles, en las estanterías, apilados sobre las mesas, incluso en algunas sillas. Fotografías, en portarretratos sencillos, mostraban a Lucía en diferentes edades, siempre sonriendo, frecuentemente al lado de Carmen. «Siéntense, por favor», ofreció Carmen, indicando un sofá de 2 plazas cubierto por una manta colorida. «Voy a preparar un café». «En realidad», interrumpió Alejandro gentilmente, «si no le importa, prefiero ir directamente al asunto que me trae aquí». Carmen se detuvo, sus ojos encontrando los de Alejandro con una intensidad que lo sorprendió. Por un momento, pareció que ella sabía exactamente por qué él estaba allí. «¿Y cuál sería ese asunto, señor Montero?» Alejandro respiró hondo. «Es sobre el colgante que Lucía está usando». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Carmen permaneció inmóvil, su mirada ahora fija en el pequeño objeto que colgaba del cuello de su sobrina. «¿Qué tiene?», preguntó finalmente, su voz controlada, pero Alejandro percibió el leve temblor en sus manos. «Ese colgante pertenecía a mi hija, Elena», dijo él, manteniendo su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con dominarlo. «Fue un regalo de cumpleaños. Ella lo usaba el día en que desapareció, hace 15 años.
Lucía jadeó, sus ojos moviéndose rápidamente entre Alejandro y su tía. «¿Tía Carmen? ¿Qué está pasando?» Carmen Vega se sentó lentamente en un sillón desgastado, como si sus piernas no pudieran soportarla más. Su rostro había perdido el color, y sus ojos, ahora Alejandro podía ver claramente, estaban llenos de miedo. «¿Cómo me encontró?», preguntó ella casi en un susurro. La pregunta confirmó lo que Alejandro ya sospechaba, enviando una onda de choque por todo su cuerpo. No era una coincidencia. Carmen sabía algo sobre Elena. «No la busqué», respondió él, luchando por mantener la compostura. «Vi a Lucía por casualidad hoy en la plaza. Reconocí el colgante inmediatamente». Carmen cerró los ojos por un momento, como si absorbiera el impacto de esa revelación. Cuando los abrió de nuevo, había en ellos una resignación que Alejandro no esperaba. «Sabía que este día llegaría», dijo ella, su voz ahora más firme. «Solo no esperaba que fuera así». «Tía, ¿de qué estás hablando?». La voz de Lucía temblaba. «¿Qué está pasando?». Carmen miró a su sobrina con una expresión de profundo pesar. «Lucía, querida, hay cosas sobre tu pasado que nunca te conté. Cosas que creí que era mejor mantener en secreto». «¿Qué cosas?», insistió Lucía, ahora visiblemente perturbada. Su mano agarraba el colgante con fuerza, como si buscara en él algún tipo de ancla. Carmen respiró hondo, mirando directamente a Alejandro. «Señor Montero, antes de decir cualquier cosa, necesito que entienda una cosa. Todo lo que hice, lo hice para proteger a Lucía». Alejandro sintió que la sangre se helaba en sus venas. 15 años de preguntas sin respuesta parecían estar a punto de encontrar su desenlace. Allí, en esa sala modesta, frente a una mujer que claramente guardaba secretos que podrían cambiarlo todo. «¿Protegerla de qué?», preguntó él, su voz baja e intensa. «¿Y qué tiene que ver eso con mi hija?». Carmen miró largamente a Lucía, luego a Alejandro, como si midiera el peso de las palabras que estaba a punto de decir. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de un secreto guardado por demasiado tiempo. «Lucía no es mi sobrina por sangre, y su nombre, el nombre que tenía antes, era Elena». El mundo pareció congelarse en ese instante. Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, dejándolo en caída libre. 15 años de búsqueda, de dolor, de esperanzas aplastadas, y ahora esta revelación que desafiaba todo lo que había imaginado. «¿Qué?». La voz de Lucía era solo un susurro, sus ojos muy abiertos fijos en Carmen. «¿De qué estás hablando, tía?». «Mi nombre siempre ha sido Lucía. Mis padres murieron en un accidente cuando yo era pequeña. Me contaste eso. Siempre me contaste eso». Carmen bajó la mirada, incapaz de enfrentar la confusión y el dolor en los ojos de la joven que había criado como a una hija. «No hubo accidente, querida», dijo suavemente. «Esa fue la historia que inventé, que creí que era mejor contar». Alejandro dio un paso adelante, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. «¿Está diciendo que Lucía es Elena? ¿Mi Elena?». Carmen levantó los ojos, encontrando la mirada intensa de Alejandro. «No exactamente. Déjeme explicar, por favor. Ambos merecen saber toda la verdad», indicó nuevamente el sofá. Esta vez, tanto Alejandro como Lucía se sentaron como si sus piernas no pudieran sostenerlos más. Carmen respiró hondo, como quien se prepara para levantar un peso inmenso. «Hace 15 años, yo trabajaba como profesora en un colegio particular en Madrid», comenzó ella, «una escuela frecuentada por hijos de familias influyentes. Elena Montero era una de mis alumnas». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Recordaba vagamente a Carmen ahora, más joven, con cabello oscuro, siempre amable con los niños. Una profesora entre tantas en la escuela, cara a la que asistía Elena. «Elena era una niña especial», continuó Carmen, con una sonrisa triste. «Brillante, curiosa, llena de vida, pero también solitaria en cierto modo. Hablaba mucho sobre cómo quería que su padre tuviera más tiempo para ella.
La frase golpeó a Alejandro como un golpe físico. Era verdad. En aquella época estaba completamente absorto en la expansión de sus negocios, frecuentemente ausente, compensando su falta con regalos caros y promesas que no siempre cumplía. Aquel día, prosiguió Carmen, su voz ahora temblorosa, yo estaba saliendo de la escuela cuando vi a Elena sentada sola en el parque cercano. Ya había pasado la hora normal de salida. Me acerqué para verificar si estaba todo bien. Carmen hizo una pausa, como si reviviera aquel momento. Me dijo que su niñera había olvidado recogerla. Me ofrecía llevarla a casa, pero antes de que pudiéramos salir, su voz falló. Respiró hondo antes de continuar. Un coche se detuvo bruscamente al lado del parque. 2 hombres salieron y agarraron a Elena. Fue todo muy rápido. Intenté impedirlos, grité por ayuda, pero tocó inconscientemente una cicatriz casi imperceptible cerca de su sien. Uno de ellos me golpeó. Cuando recuperé la conciencia, estaba en el suelo y ellos habían metido a Elena en el coche. Alejandro sintió que la sangre se helaba. Un secuestro. Era lo que siempre había temido, lo que los investigadores habían sospechado, pero nunca consiguieron probar. En lugar de llamar a la policía, seguí el coche, continuó Carmen, sorprendiendo tanto a Alejandro como a Lucía. Fue impulsivo, tal vez estúpido, pero en aquel momento solo podía pensar en salvar a esa niña. Conseguí anotar la matrícula y lo seguí hasta una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Lucía escuchaba en silencio absoluto, sus manos apretando con fuerza el tejido de sus pantalones vaqueros. Esperé hasta el anochecer y me acerqué. Oí a los hombres discutiendo. Aparentemente el plan era pedir un rescate, pero algo había salido mal. Mencionaron que el jefe estaba furioso porque la operación debería haber sido limpia, sin testigos. Carmen miró directamente a Alejandro. Dijeron su nombre, señor Montero. Dijeron que usted había traicionado el acuerdo y que ahora pagaría el precio. Alejandro sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Su mente corrió hacia aquella época. El acuerdo de tierras en Valencia que había cancelado en el último minuto tras descubrir irregularidades. La propiedad acabó en manos de un consorcio liderado por Javier Domínguez, un empresario con conexiones sospechosas que había jurado venganza pública. Conseguí entrar en la casa, prosiguió Carmen. Elena estaba sola en una habitación, asustada pero ilesa. Cuando me vio, me reconoció inmediatamente. Conseguí sacarla de allí mientras los hombres discutían en otra parte de la casa. ¿Y después?, preguntó Alejandro, su voz casi inaudible. Huí con ella. Planeaba llevarla directamente a la policía, pero en el camino oí en la radio del coche que habían encontrado un cuerpo, el cuerpo de una niña cerca de la escuela, con la edad aproximada de Elena, con el uniforme de la misma escuela. «Pero eso es imposible», interrumpió Alejandro. «Nunca hubo un cuerpo». «Exactamente», concordó Carmen. Más tarde descubrí que era una noticia falsa, plantada por los propios secuestradores, pero en aquel momento entré en pánico. Pensé que tal vez habían secuestrado a otra niña que confundieron con Elena, y que ahora la verdadera Elena estaría en peligro aún mayor si yo la devolvía. Carmen miró a Lucía, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Decidí protegerla. Cambié mi nombre, cambié su nombre, le corté el pelo, lo teñimos con un color diferente. Nos mudamos a Sevilla, donde nadie nos conocía. Creé documentos falsos con la ayuda de un antiguo novio que trabajaba en una agencia de adopción. Y comenzamos una nueva vida. El silencio que siguió era denso, cargado de emociones conflictivas. Lucía, o Elena, parecía en estado de shock, su mirada perdida en algún punto invisible. «¿Por qué nunca volvió?», preguntó Alejandro finalmente, su voz traicionando la mezcla de gratitud e ira que sentía. «Incluso después de descubrir que la noticia era falsa, pasé 15 años buscando a mi hija, 15 años creyendo que podría estar muerta.
Carmen enjugó una lágrima que corría por su rostro arrugado. Al principio fue miedo, miedo de que los secuestradores aún estuvieran buscándola. Después, cuanto más tiempo pasaba, más difícil se hacía volver atrás. Elena, Lucía, se había adaptado a la nueva vida. No tenía más recuerdos de antes, y dudó. Yo la amaba como si fuera mi propia hija. La idea de perderla... Entonces usted robó mi vida, dijo Lucía súbitamente, su voz sorprendentemente firme. Toda mi historia, mi identidad, todo basado en mentiras. Lucía, querida, intenté hacer lo que creía que era mejor para protegerla, imploró Carmen. ¿Mi nombre es Elena?, preguntó la joven, volviéndose hacia Alejandro, sus ojos buscando confirmación. Elena Montero, respondió él, su voz embargada por la emoción. Nacida el 12 de marzo, en Madrid. Su madre, Isabela, falleció cuando usted tenía 3 años de cáncer. Le encantaba dibujar. Tenía un conejo de peluche llamado Señor Bigotes y... sonrió a través de las lágrimas que ahora corrían libremente. Odiaba el brócoli más que a nada en el mundo. Un destello de reconocimiento pasó por los ojos de Lucía. Todavía odio el brócoli, murmuró casi para sí misma. Alejandro no consiguió contenerse más. 15 años de dolor y búsqueda, y ahora su hija estaba allí frente a él, no ya una niña de 6 años, sino una joven adulta, una extraña que llevaba la sangre y el nombre de su familia. Elena, dijo él, extendiendo vacilante su mano hacia ella sin atreverse a tocarla. Lucía, o Elena, miró la mano extendida, luego a Carmen, luego nuevamente a Alejandro. Su mundo había sido puesto patas arriba en cuestión de minutos. La identidad que había conocido durante toda su vida se revelaba como una construcción, una protección basada en mentiras bien intencionadas. Necesito aire, dijo ella súbitamente, levantándose. Necesito pensar. Antes de que ninguno pudiera reaccionar, caminó rápidamente hasta la puerta y salió, dejando atrás a Carmen en lágrimas y a Alejandro paralizado, dividido entre la alegría del reencuentro y el miedo de perder nuevamente a la hija que acababa de encontrar. El silencio que se instaló en el pequeño apartamento tras la salida abrupta de Lucía era casi ensordecedor. Alejandro permaneció inmóvil por algunos instantes, dividido entre el impulso de correr tras ella y el temor de presionar demasiado, de perder nuevamente a la hija que acababa de encontrar. Carmen fue la primera en romper el silencio, su voz frágil como papel fino. Ella siempre ha sido así. Necesita espacio cuando está perturbada. Desde pequeña. Alejandro se volvió hacia la mujer que había criado a su hija durante todos esos años. Quería odiarla por haberle robado 15 años preciosos con Elena, pero al mismo tiempo, una parte de él reconocía que, sin Carmen, tal vez nunca más hubiera visto a su hija viva. ¿Por qué Valencia?, preguntó él súbitamente. De todos los lugares, ¿por qué volver justamente a la ciudad donde yo tengo negocios, donde podría encontrarla? Carmen sonrió tristemente. No fue planeado. Después de algunos años en Sevilla, recibí una oferta para enseñar en una escuela aquí. Lucía, Elena, acababa de entrar en la adolescencia y estaba teniendo dificultades para adaptarse. Pensé que un cambio nos haría bien, hesitó. Y tal vez inconscientemente yo quería acercarnos, darle la oportunidad de un día conocer su verdadera historia. Alejandro asintió lentamente. Su mente analítica de empresario intentaba procesar todo, organizar los hechos, planear los próximos pasos, pero su corazón de padre estaba en completo caos. Necesito ir tras ella, dijo finalmente, levantándose. Dele un poco de tiempo, aconsejó Carmen. La conozco desde hace 15 años. Cuando está así, necesita procesar las cosas sola primero. Conocerla por 15 años no le da el derecho de decidir lo que es mejor para ella, respondió Alejandro, más duramente de lo que pretendía. Vio a Carmen encogerse ligeramente e inmediatamente se arrepintió del tono. Lo siento, es que
Ya he perdido tiempo demasiado. Carmen asintió, comprensiva a pesar del dolor evidente en sus ojos. Ella suele ir al jardín del Turia cuando está perturbada. Hay un banco específico cerca de la ciudad de las artes y las ciencias donde le gusta sentarse para pensar. Alejandro agradeció con un breve asentimiento y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez hacia Carmen. Voy a necesitar que me cuente todo. Cada detalle del secuestro, los nombres que oyó, cualquier cosa que pueda ayudar a identificar a los responsables. Entiendo, respondió Carmen, pareciendo súbitamente mucho más vieja y cansada. ¿Y después? ¿Qué sucederá conmigo? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Alejandro sabía que, técnicamente, lo que Carmen había hecho configuraba un delito. Secuestro, falsificación de documentos, uso de identidad falsa. Pero también sabía que sin ella, Elena probablemente no estaría viva. No soy yo quien decidirá eso, respondió finalmente, pero haré lo posible para que sus intenciones sean consideradas. Con eso, salió del apartamento, bajando rápidamente las escaleras. Miguel aguardaba pacientemente en el Mercedes y levantó las cejas en sorpresa al ver a Alejandro regresando solo. «Para el jardín del Turia», ordenó Alejandro, entrando en el vehículo, cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Durante el trayecto, Alejandro intentó organizar sus pensamientos, prepararse para el encuentro con su hija, una hija que no lo reconocía, que había crecido con otra identidad, otra historia. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría compensar 15 años de ausencia? El Jardín del Turia, un extenso parque urbano construido en el antiguo lecho del río que atravesaba Valencia, estaba relativamente tranquilo a aquella hora del atardecer. Alejandro pidió a Miguel que esperase y comenzó a caminar, sus ojos escudriñando cada banco, cada figura solitaria. Fue entonces cuando la vio, sentada en un banco de piedra, mirando hacia el agua que reflejaba las estructuras futuristas de la ciudad de las artes y las ciencias. Incluso a la distancia podía ver que ella lloraba silenciosamente. Se aproximó despacio, intentando no asustarla. Cuando estaba a pocos metros, ella levantó los ojos, notando su presencia. No dijo nada, solo volvió a mirar hacia el agua. «¿Puedo sentarme?», preguntó Alejandro, indicando el espacio vacío al lado de ella. Lucía aún tenía dificultad en pensar en ella como Elena, se encogió de hombros, un gesto que él interpretó como permiso. Se sentaron lado a lado en silencio por algunos minutos, observando el juego de luces que comenzaba a formarse en el agua con el caer de la noche. «Tengo flashes», dijo ella finalmente, su voz casi un susurro. «Memorias que nunca hicieron sentido. Un cuarto con paredes azules y estrellas pintadas en el techo. Un hombre levantándome en los hombros para que yo pudiera ver un desfile. Una mujer cantando una canción de cuna en francés». Alejandro sintió el corazón apretar. Su cuarto era azul con estrellas doradas en el techo. «Yo las pinté personalmente cuando usted tenía 4 años. Le encantaba la astronomía, incluso tan pequeña». Hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta. «Y su madre, Isabela, era medio francesa. Ella siempre cantaba Au clair de la lune para usted dormir». Lucía cerró los ojos, como si intentase capturar esas memorias fugidias. Cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de una confusión dolorosa. «No sé quién soy más», confesó. «Toda mi vida ha sido construida sobre una mentira. Mis padres, mi historia, hasta mi nombre. Usted es quien siempre ha sido», respondió Alejandro suavemente. «Una persona con su propio carácter, sus propias elecciones, sus propios sueños. Nada de eso cambia con un nombre diferente o una historia diferente del pasado». Ella miró para él, realmente miró, como si lo viese por primera vez. «¿Me buscó todo este tiempo?» «Cada día», respondió él sin vacilar. «Contraté detectives, ofrecí recompensas, creé fundaciones para niños desaparecidos. Nunca desistí de encontrarla». «¿Por qué?».
La pregunta era simple, pero cargada de significado. Carmen, tía Carmen, dijo que usted casi nunca estaba presente, que yo era solitaria. Alejandro sintió la culpa que cargaba hacía años intensificarse. Era verdad. En los años antes de la desaparición de Elena, se había dedicado casi exclusivamente a los negocios, construyendo un imperio, mientras negligenciaba lo que realmente importaba. Porque cometí el mayor error que un padre puede cometer, admitió, su voz embargada. Creí que darle a usted confort material, seguridad financiera, era más importante que dar mi tiempo, mi presencia. Solo percibí lo cuán errado estaba cuando la perdí. Lucía absorbió esas palabras en silencio, sus dedos jugando distraídamente con el colgante, el objeto que había desencadenado toda esta revelación. Cuando usted desapareció, continuó Alejandro, percibí que nada, ninguna cantidad de dinero, ningún éxito profesional tenía valor sin usted. Esos 15 años fueron vacíos. ¿Y ahora?, preguntó ella, finalmente mirando directamente para él. ¿Qué sucede ahora? Era la pregunta que Alejandro temía y ansiaba al mismo tiempo. ¿Qué sucedería ahora? ¿Cómo reconstruir una relación tras 15 años de separación? ¿Cómo ser padre de una hija que había crecido llamando a otra persona de familia? Eso depende de usted, respondió honestamente. No voy a forzar nada. No voy a exigir que vuelva conmigo, que cambie su nombre de vuelta para Elena, que abandone la vida que ha construido. Solo pido una oportunidad de conocerla, de hacer parte de su vida, de la forma que usted se sienta cómoda. Lucía asintió lentamente, considerando sus palabras. El silencio volvió a envolverlos, pero ahora parecía menos tenso, más contemplativo. Tengo tantas preguntas, dijo ella finalmente, sobre quién yo era, sobre mi madre, sobre todo. Y yo tengo 15 años de respuestas para dar, respondió Alejandro, permitiéndose una pequeña sonrisa. Y también tengo preguntas sobre quién usted es ahora, sobre sus sueños, sus planes. Ella sonrió de vuelta, una sonrisa excitante pero genuina que hizo el corazón de Alejandro saltar. Era la misma sonrisa de Elena, la misma que él había guardado como tesoro en fotografías descoloridas y memorias dolorosas. ¿Podemos comenzar despacio?, preguntó ella. Tal vez un café. ¿Mañana? Yo adoraría, respondió Alejandro, sintiendo una ola de alivio y gratitud recorrer su cuerpo. Era más de lo que esperaba, más de lo que osara soñar durante todos esos años de búsqueda. Mientras el cielo de Valencia oscurecía completamente, padre e hija permanecieron sentados, lado a lado, observando las luces de la ciudad reflejadas en el agua. No eran más extraños, pero tampoco eran aún familia. Estaban en algún lugar entre esos dos extremos, navegando cuidadosamente en dirección a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Y en el cuello de Lucía, el pequeño colgante en forma de media luna, con una estrella incrustada, brillaba suavemente bajo las luces de la ciudad, no más solo un objeto de misterio y dolor, sino un símbolo de conexión, de un lazo que, a pesar de todo, nunca había sido completamente roto. El café elegido para el encuentro del día siguiente estaba en una plaza tranquila, lejos tanto de la cafetería donde Lucía trabajaba como de los barrios elegantes que Alejandro frecuentaba. Un territorio neutral para ambos. Alejandro llegó 20 minutos antes de lo acordado, nervioso como un adolescente en su primera cita. Pidió un café y aguardó, verificando el reloj a cada pocos minutos. Cuando Lucía finalmente apareció, puntualmente a las 10 de la mañana, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Ella había recogido su cabello en una coleta sencilla y llevaba jeans, una camiseta blanca y una chaqueta ligera, una apariencia casual que contrastaba con el traje impecable que él vestía por costumbre. El colgante, notó él con emoción contenida, continuaba en su cuello. «Buenos días»,
saludó ella, sentándose frente a él con una sonrisa tímida. «Buenos días», respondió Alejandro, haciendo un gesto al camarero. «¿Durmió bien?» Era una pregunta banal, el tipo de conversación trivial que se tiene con conocidos, pero ambos sabían que nada entre ellos podría ser realmente banal o casual. «En realidad, casi no dormí», admitió Lucía, pidiendo un capuchino cuando el camarero se acercó. «Me quedé despierta pensando, recordando». «¿Recordando?» Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, interesado. «Sí, después de nuestra conversación de ayer, más recuerdos comenzaron a volver. Fragmentos, principalmente». Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. «Me acuerdo de un perro, grande, peludo, marrón». «Sancho», confirmó Alejandro, sonriendo con el recuerdo. «Un San Bernardo. Usted lo adoraba, aunque él era casi de su tamaño cuando era pequeña. Desafortunadamente, él murió 2 años después de que usted desapareció». Lucía asintió, absorbiendo la información. «¿Y había un jardín, con una casa en el árbol?» «Sí, en la casa de campo en las afueras de Madrid. Construí aquella casa en el árbol para usted en su 5º cumpleaños. Usted la llamaba Castillo en las Nubes». Cada memoria compartida parecía construir un pequeño puente sobre el abismo de 15 años que los separaba. El capuchino de Lucía llegó, y ella lo agradeció con una sonrisa automática al camarero antes de volver su atención hacia Alejandro. «Cuénteme sobre mi madre», pidió ella suavemente. «Tía Carmen, dijo que ella murió cuando yo era muy pequeña». Alejandro respiró hondo. Hablar de Isabela aún era doloroso, incluso después de tantos años. «Isabela era extraordinaria», comenzó él, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Nos conocimos en París, donde yo estaba cerrando un negocio y ella estudiaba historia del arte. Fue amor a primera vista, al menos para mí». Sonrió con el recuerdo. Para ella llevó un poco más de convencimiento. Era independiente, brillante, llena de vida. Lucía escuchaba atentamente, sus ojos fijos en Alejandro, como si intentara absorber cada detalle. «Nos casamos 1 año después, y usted nació al año siguiente. Fueron los años más felices de mi vida». Su sonrisa desapareció. «Cuando usted tenía 3 años, Isabela fue diagnosticada con un cáncer agresivo. Luchamos, consultamos a especialistas en todo el mundo, intentamos tratamientos experimentales, pero en 6 meses ella se fue». «Lo siento mucho», murmuró Lucía, extendiendo instintivamente su mano sobre la mesa, como si fuera a tocar la de Alejandro, pero deteniéndose a medio camino. «Después de que ella partió», continuó Alejandro, notando el gesto interrumpido, «me sumergí en el trabajo. Me decía a mí mismo que era para garantizar su futuro, para construir algo que pudiera dejar para usted. Pero la verdad es que era más fácil lidiar con contratos y negociaciones que con el luto, el mío y el suyo». Lucía asintió, comprensiva. «Y entonces yo desaparecí». «Y entonces usted desapareció», confirmó él, su voz casi un susurro. «Fue como perder todo por segunda vez, pero esta vez no tenía trabajo suficiente en el mundo para llenar el vacío». Un silencio se instaló entre ellos, no exactamente incómodo, pero cargado de emociones no expresadas. Lucía tomó un sorbo de su capuchino antes de hablar nuevamente. «Anoche, después de que volví para casa, tuve una larga conversación con Carmen», dijo ella. «Ella me contó más detalles sobre todo, sobre cómo me encontró, cómo decidió llevarme, cómo creó nuestra nueva identidad». «¿Y cómo se siente con relación a eso?», preguntó Alejandro cuidadosamente. Lucía suspiró, pasando sus dedos por el borde de la taza. «Es complicado. Parte de mí está furiosa con ella por haber mentido durante todos estos años, por haberme robado mi verdadera identidad, mi conexión con usted». Hizo una pausa. «Pero otra parte entiende que ella realmente creía estar protegiéndome, y no puedo negar que ella es la única madre que me acuerdo de tener. Ella me crió con amor,
Me educó, siempre estuvo allí para mí. Alejandro sintió una punzada de celos irracional que inmediatamente reprimió. No tenía el derecho de resentirse del amor que Carmen le había dado a Elena durante todos esos años. Un amor que, él tenía que admitir, tal vez no hubiera sido capaz de proporcionar de la misma forma si Elena hubiera permanecido con él tras la muerte de Isabela. Ella me mostró algo anoche, continuó Lucía, abriendo la pequeña bolsa que traía y retirando un sobre amarillento. Recortes de periódico, sobre mi desaparición, sobre su búsqueda por mí. Ella deslizó el sobre por la mesa. Alejandro lo abrió con cuidado, encontrando dentro decenas de recortes de periódicos y revistas, titulares que él conocía de memoria. Hija de empresario desaparece. Montero ofrece recompensa millonaria. Búsqueda por Elena Montero completa 5 años. 10 años sin Elena. Padre aún mantiene esperanza. Ella guardó todo eso, murmuró Alejandro sorprendido. Sí, dijo que siempre acompañó las noticias sobre usted, sobre la búsqueda, que muchas veces casi entró en contacto, especialmente en los primeros años. Lucía hesitó. Ella también me contó sobre las amenazas. Alejandro levantó los ojos de los recortes. ¿Amenazas? En los primeros meses después del secuestro, cuando aún estábamos en Sevilla, ella recibía llamadas anónimas. Alguien que decía saber quién ella era, quién yo era. Amenazaban con hacernos daño si ella intentaba entrar en contacto con usted o con la policía. Esta era una información nueva, algo que Carmen no había mencionado el día anterior. Alejandro sintió la rabia crecer nuevamente, no dirigida a Carmen esta vez, sino a los responsables por la pesadilla que todos habían vivido. Eso explica por qué ella no volvió atrás, incluso después de percibir que la noticia sobre el cuerpo encontrado era falsa, reflexionó Alejandro. ¿Cree que esas amenazas estaban relacionadas con los hombres que mencionó? ¿Los que hablaron sobre un acuerdo conmigo? Lucía se encogió de hombros. Ella no tiene certeza, pero cree que sí. Alejandro hizo una anotación mental para informar a Ramírez sobre este nuevo detalle. El detective ya estaba investigando a Javier Domínguez y sus conexiones con el antiguo acuerdo de tierras, pero las amenazas a Carmen podrían proporcionar una nueva línea de investigación. Hay algo más que necesito contarle, dijo Lucía interrumpiendo sus pensamientos. Había una nueva determinación en su voz. Tomé una decisión anoche. Alejandro se sintió tenso, preparándose para lo que vendría a continuación. Decidí que quiero conocer más sobre Elena Montero, continuó ella sorprendiéndolo, sobre quién yo era, sobre mi familia. No estoy lista para abandonar a Lucía Vega completamente. Es quien fui por 15 años. Es como todos me conocen. Pero quiero reconectar con la parte de mí que fue perdida. Alejandro sintió una ola de alivio y gratitud. Era más de lo que esperaba, más de lo que tenía derecho a pedir. ¿Hay algo específico que le gustaría saber?, preguntó él, listo para compartir cualquier cosa que ella deseara. Lucía sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos de una forma que recordó dolorosamente a Alejandro las sonrisas de Elena niña. Todo, respondió ella simplemente. Quiero saber todo, pero podemos comenzar ¿Tiene fotos con algo simple. De cuando yo era pequeña, de mi madre. Tengo álbumes enteros, respondió Alejandro, sonriendo de vuelta. Están todos en casa. En realidad, hesitó brevemente. Su cuarto aún está allí, exactamente como usted lo dejó. Las paredes azules, las estrellas en el techo, sus libros, sus juguetes. Lucía abrió los ojos, visiblemente emocionada con la revelación. ¿Lo mantuvo todos estos años? No conseguí cambiarlo, admitió Alejandro. Parte de mí siempre creyó que usted volvería un día. Lágrimas brillaron en los ojos de Lucía, pero ella las contuvo con un parpadeo determinado. Me gustaría ver, dijo ella suavemente. No hoy, tal vez, pero en breve, cuando esté lista, aseguró Alejandro. No hay prisa, pero había, pensó él,
Había una urgencia silenciosa en recuperar el tiempo perdido, en construir una relación con esta joven mujer que era su hija y al mismo tiempo una extraña. Había también la cuestión de la justicia, encontrar y castigar a los responsables por el secuestro, por las amenazas, por los 15 años de separación. Como si leyera sus pensamientos, Lucía preguntó: «¿Y en cuanto a los hombres que me secuestraron? ¿Qué sucederá ahora?» «Voy a encontrarlos», respondió Alejandro, su voz súbitamente dura. «Ya tengo un detective investigando. Con las nuevas informaciones que Carmen proporcionó y ahora estas amenazas que usted mencionó, estamos más cerca de lo que nunca hemos estado». ¿Y Carmen? La preocupación era evidente en la voz de Lucía. ¿Qué sucederá con ella? Era una pregunta complicada. Legalmente Carmen había cometido crímenes serios, pero Alejandro sabía que sin ella probablemente nunca habría reencontrado a Elena viva. «Eso dependerá en parte de ella», respondió honestamente. «Si coopera completamente con la investigación, si ayuda a identificar a los responsables, haré todo a mi alcance para garantizar que sea tratada con clemencia». Lucía asintió, pareciendo momentáneamente aliviada. «Ella está asustada. Cree que irá a prisión». «No, si yo puedo evitarlo», garantizó Alejandro, y él tenía poder e influencia suficientes para cumplir esa promesa, desde que Carmen realmente cooperase. El resto de la mañana pasó rápidamente, con Alejandro compartiendo historias sobre la infancia de Elena. Pequeñas anécdotas, hábitos graciosos, momentos preciosos que había guardado cuidadosamente en su memoria durante los años de separación. Lucía escuchaba atentamente, ocasionalmente reconociendo algo que resonaba con sus propias memorias fragmentadas. Cuando finalmente se despidieron, ya había pasado el mediodía. Combinaron en encontrarse nuevamente en 2 días, cuando Lucía tendría descanso en el trabajo. Esta vez, ella aceptó la invitación para visitar la casa de Alejandro. No para quedarse, dejó claro, solo para ver el cuarto que había sido suyo, para mirar los álbumes de fotos, para comenzar a reconectarse con la vida que le había sido robada. Mientras observaba a Lucía alejarse por la plaza, Alejandro sintió una mezcla de emociones que mal conseguía nombrar. Alegría por el reencuentro, tristeza por los años perdidos, determinación en construir una nueva relación, rabia por los responsables por la pesadilla que todos habían vivido. Pero por encima de todo, sentía gratitud, gratitud por el destino que, tras 15 años de oscuridad, finalmente le concediera una segunda oportunidad. Si le gustó esta historia, no se olvide de suscribirse en el canal, dejar su like y comentar lo que le pareció. Sus interacciones son fundamentales para que continuemos trayendo contenidos como este. Comparta con amigos que también aprecian historias emocionantes de redención y segundas chances.